¿Qué tal? Buenos días. Esperamos unos 3 minutos, 4, Miguel. A ver si se conecta Poncho y Ricardo. ¿Sí me escucharon? Sí, doctor, buenos días. Ok, unos 3 minutos. Esperamos entonces. Sí. Buenos días, doctor. Ricardo mandó un mensaje a nuestro grupo que iba a poner un marcapasos. No sé, ahorita yo creo que llegó un paciente. Y Ponchito estaba teniendo problemas con la conexión de su computadora. Ok, Miguel. Dale, ya son 7:10. Sí, si quieres, empieza, Miguel, entonces. Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el temario correspondiente al mes de julio de insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto alguna parte de la fisiopatología, algunos dispositivos de asistencia ventricular y el día de hoy pues vamos a ver un poco acerca de lo que es la parte de la hemodinámica en la insuficiencia cardíaca, una parte muy importante para la realización de los cateterismos derechos, para valorar las funciones ventriculares en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, con fracción de eyección reducida, que vamos a irlo desglosando a lo largo de la plática. Vamos a iniciar este apartado del día de hoy tocando un poco acerca de los antecedentes que hay a través del tiempo en cuanto al desarrollo de la hemodinámica y los cateterismos cardíacos. Tenemos que el primer cateterismo cardíaco derecho que se realizó en un humano fue realizado en el año de 1929, por el doctor Werner Frostmann, un cirujano alemán, el cual realizó este procedimiento diagnóstico en sí mismo y pues fue el primer cateterismo cardíaco derecho documentado. Posteriormente pues recibió el premio Nobel de Medicina en el año de 1956 con el apoyo del doctor Andre Cornan y con Dickinson Richards por su trabajo en cateterismo derecho. A partir de estas bases que se desarrollaron para la realización de los cateterismos cardíacos derechos, pues todos estos se fueron perfeccionando, fueron evolucionando, siendo refinados posteriormente por trabajos de los doctores Bradley Five, y en el año de 1969 por los doctores Sheyman, Abbott y Rappaport se informó el uso de un primer catéter de corazón derecho rígido dirigido por flujo. Y fue hasta el año de 1970 donde en la revista del New England se publicó un informe de un catéter, de la colocación de un catéter de flotación de globo que se colocó junto a la cama de los pacientes, y fue un catéter colocado por los doctores Swan y Gans, y esto fue un parteaguas para que a partir de este momento, pues el cateterismo cardíaco derecho se generalizara tanto en los laboratorios de cateterismo como su colocación en las unidades de cuidados intensivos para pacientes críticos o inestables. A pesar del tiempo además de los avances tecnológicos en cuanto a la evaluación hemodinámica con procedimientos no invasivos como ecocardiografía, la imagen de resonancia magnética, hasta el día de hoy el cateterismo cardíaco, tanto derecho o izquierdo, sigue siendo el estándar de oro para la evaluación hemodinámica de la enfermedad cardíaca. Y esto debido a tres razones principales que nos apoyan en la realización de estudios hemodinámicos invasivos, como cuáles son, pues tratar de resolver la incertidumbre diagnóstica en pacientes que a pesar de instaurar tratamiento, que a pesar de utilizar métodos diagnósticos no invasivos, pues no encontremos alguna mejoría en su evolución, está indicado la realización de un estudio hemodinámico, también para evaluar qué pacientes son idóneos para algún tipo de terapia específica en la insuficiencia cardíaca, y también para buscar causas de esta, como pueden ser en pacientes con hipertensión pulmonar, en la cual pues las mediciones de las presiones sistólicas de la pulmonar son importantes para el diagnóstico de este tipo de pacientes.
Y pues hay descritas diferentes recomendaciones que se indican para la evaluación hemodinámica invasiva. Algunas de ellas es de las principales, los pacientes que cursan con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, principalmente aquellos pacientes que se encuentran sintomáticos, que sean candidatos a terapias de reducción septal, también para evaluar la evaluación transeptal hemodinámica invasiva en los pacientes que tengan obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en reposo o con provocación. En el caso de la enfermedad valvular, principalmente para resolver lo que son discrepancias entre los hallazgos clínicos y las imágenes no invasivas en pacientes con enfermedad valvular, en aquellos que se considere terapia quirúrgica, es importante la realización de estudios hemodinámicos. Para la valoración de la función ventricular, principalmente se emplea para la medición directa de presiones de llenado del ventrículo izquierdo y también para valorar la función diastólica. En el caso de enfermedades de pericardio, en cuanto a pacientes que haya sospecha de pericarditis constrictiva, esto principalmente por la fisiopatología compleja que tiene y la necesidad de tener una alta especificidad diagnóstica si se va a considerar algún tratamiento quirúrgico. En el caso de pacientes con hipertensión pulmonar, cuando se considere la terapia vasodilatadora o pacientes que sean candidatos a trasplantes cardíacos, siempre es importante realizar un estudio hemodinámico invasivo. En el caso de la cardiopatía congénita, para valorar las presiones que hay a través de los defectos, y en el caso de choque cardiogénico y en el uso de dispositivos de asistencia ventricular, principalmente para la presión, para la medición de presiones de llenado ventricular, la medición de lo que es el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas para el diagnóstico de choque cardiogénico. Una vez entrando en tema, pues es importante recordar que la mayor parte de la comprensión que tenemos acerca de la hemodinámica en la insuficiencia cardíaca se deriva siempre de la realización de estudios en reposo, pacientes en posición supina y sedados, y pues vamos a ver más adelante que hay algunas otras técnicas como el cicloergómetro que nos ayudan a tomar mediciones hemodinámicas con pacientes en movimiento. Es importante de igual manera que nosotros conozcamos cuáles son las principales fórmulas o las principales mediciones que tenemos que hacer para un cálculo hemodinámico. Algunas de estas son las curvas hemodinámicas que se presentan al realizar el cateterismo cardíaco derecho, que es lo característico de cada una, tanto las curvas hemodinámicas de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, de la arteria pulmonar y la presión de enclavamiento también de la arteria pulmonar, que vamos a ver de manera detallada cada una. Las fórmulas para la medición del gasto cardíaco por el método de Fick, o también por las otras técnicas como método de termodilución, la medición de las resistencias vasculares sistémicas, las resistencias vasculares pulmonares, las resistencias pulmonares totales. En cuanto a la hemodinámica pulmonar, también los gradientes transpulmonares, la medición de los gradientes diastólicos pulmonar o la capacitancia de la arteria pulmonar. Y en cuanto a la función del ventrículo derecho, también la presión venosa central, la presión de enclavamiento, y que son las diferentes fórmulas que hemos visto a través del tiempo y que utilizamos de manera común para mediciones de presiones ventriculares y para valoración de disfunciones ventriculares en los pacientes pues, que tenemos hospitalizados en la mayoría de las ocasiones. El cateterismo cardíaco derecho tiene algunas limitaciones para poderse realizar, a pesar de que es un procedimiento seguro en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues es importante tener en cuenta que hay complicaciones que se pueden presentar para la realización del mismo. Algunas de ellas son la presencia de neumotórax, que se puede desarrollar de manera secundaria a la manipulación del paciente, la fuga o de algún émbolo que se encuentre en área pulmonar, o en algunos casos descritos en menor frecuencia, la presencia de ruptura de la arteria pulmonar. Como bien sabemos también, pues en la práctica clínica es difícil llegar a medir el volumen del ventrículo izquierdo en un ciclo cardíaco o de manera no invasiva, debido a que cada cámara tiene una forma de onda distinta y esta a su vez nos puede reflejar alteraciones tanto en el llenado cardíaco y en la eyección ventricular. Por eso es importante nosotros lograr hacer una de todas las ondas específicas de cada cámara cardíaca, y todo esto debido a que nos puede transmitir información hemodinámica importante que no se puede apreciar si nosotros solamente tratamos de medir un ciclo cardíaco. Algunos de los dispositivos
que utilizamos y que ampliamente ya conocemos son los catéteres de Swan-Ganz, que van a estar formados por una punta de balón distal, que va a tener un globo distal, que va a tener vías para la administración del medicamento, para la insuflación del balón, y también va a estar compuesto por un termistor, que es el que nos va a ayudar a transmitir las ondas hemodinámicas que se generen en las diferentes cavidades cardíacas. Una vez que nosotros sabemos que es importante realizar los cateterismos por la importancia que tienen para la medición de las diferentes funciones ventriculares y también los problemas a los cuales nos podemos enfrentar, pues es importante saber cada una de las formas de ondas hemodinámicas que se nos van a presentar de acuerdo al sitio que estemos revisando. El primer sitio donde vamos a tener una forma de onda hemodinámica va a ser a nivel de la aurícula derecha, y que esta nos puede proporcionar información importante sobre el estado hemodinámico general del paciente. En condiciones normales, durante la respiración normal, la presión de la aurícula derecha va a disminuir con la inspiración al mismo grado que la caída de la presión intrapleural, todo esto generalmente menor de 5 milímetros de mercurio, y esta nos puede también ayudar a reflejar la presión intrapericárdica en ausencia de restricción pericárdica. Esta es la imagen de la curva de la onda hemodinámica de la aurícula izquierda, que es el primer sitio donde vamos a hacer una medición. Esta tiene una presión normal que varía de 0 a 7 milímetros de mercurio, y esta va a estar compuesta principalmente por una onda A, que esta onda nos va a reflejar lo que es la sístole auricular, una onda C, que esta nos va a reflejar lo que es el cierre de la válvula tricuspidia, además de estar compuesta por un descenso X, que nos va a indicar la caída de la presión de la aurícula derecha, además de que va a estar compuesta de igual manera por una onda B, que es menos prominente que la onda A, y que esta nos va a representar lo que es la sístole ventricular y el llenado pasivo auricular en la diástole, además de que va a tener de manera final un descenso Y, que nos va a reflejar lo que es la caída de la presión auricular derecha, después de que haya una apertura de la válvula tricuspidia, y además de que nos va a representar el inicio del llenado pasivo del ventrículo derecho. Hay diferentes alteraciones por las cuales se puede modificar la curva normal de la aurícula izquierda, y esta puede ser secundaria a una falta de caída inspiratoria, un aumento de la presión de la aurícula derecha con la inspiración, como es en el caso de los pacientes que presentan signos de Kussmaul, y esto nos puede traducir principalmente disfunción diastólica del ventrículo derecho, o también datos de sobrecarga a nivel ventricular derecho. Y esto se puede ver en esta imagen que tenemos del lado derecho, en donde podemos ver la onda A y la onda B. Podemos ver una onda A prominente, la cual está caracterizada por un aumento de la presión de la aurícula derecha, y también que nos va a caracterizar datos de disfunción diastólica a nivel ventricular derecho, y también datos de sobrecarga a nivel de estas cavidades. Otra de las alteraciones que nos pueden causar una alteración en la morfología de la onda de la aurícula izquierda es la presencia de los descensos prominentes, que pueden ser tanto X o Y, los cuales pueden ser indicativos también de disfunción diastólica del ventrículo derecho. Estos pueden ser resultados del flujo de entrada rápido que pueda ser requerido para llenar un ventrículo derecho que se encuentre rígido en la diástole temprana, en presencia de una presión de la aurícula derecha elevada. Se puede presentar en diferentes patologías como la miocardiopatía restrictiva, la pericarditis constrictiva, o en cuadros con insuficiencia tricuspidia severa. Y vemos aquí en la imagen, que no se alcanza a apreciar muy bien, pero vemos una onda A, una onda B, y vemos los descensos prominentes que existen tanto X como Y, que nos van a hablar principalmente de disfunción diastólica de lo que es el ventrículo derecho. Otras de las alteraciones que podemos encontrar en la aurícula derecha, pues es la insuficiencia tricuspidia, que esta puede producirse clásicamente con la presencia de unas ondas B prominentes, que como lo vemos normalmente, la onda A es más prominente que la onda B, pero en estos casos de insuficiencia tricuspidia severa, vamos a ver en las imágenes una onda B que sea prominente, y que incluso puede llegar a borrar las ondas C por el tamaño que pueden representar.
y estas alteraciones son debidas a la sangre que se regurgita de la aurícula derecha durante la sístole ventricular y que son las principales características que vamos a encontrar en las imágenes de los cateterismos que podamos realizar en los pacientes. Además de esto, también podemos encontrar ondas gigantes o también llamadas como ondas A de cañón, que estas se pueden asociar a diferentes patologías, algunas de las principales en cuadros de disociación auriculoventricular, que estas pueden ser dadas por la contracción simultánea de lo que es la aurícula y el ventrículo, mientras la válvula tricuspide está cerrada. Algunas de las patologías que se incluyen de la presencia de las ondas A de cañón puede ser también, además del bloqueo auriculoventricular, la presencia de taquicardia ventricular o alguna estimulación ventricular, pacientes con taquicardia del nodo auriculoventricular o pacientes con estenosis tricuspidea. Y aquí lo podemos ver en esta imagen, donde es un paciente que tiene un cuadro de bloqueo auriculoventricular completo y tiene colocación de un estímulo, de un marcapasos. Vemos cómo las ondas ventriculares son simétricas y pues existe aún disociación en la onda auricular, y vemos que puede haber ondas de presión, ondas de la aurícula izquierda normales, pero que pueden estar acompañadas de ondas A de cañón, que estas van a resultar principalmente de la contracción auricular, que se va a presentar cuando la válvula está cerrada, y pues son también signos de disociación auriculoventricular, y que lo podemos encontrar como lo vemos en la imagen que se presenta. Hay diferentes condiciones que nos pueden originar una elevación de la presión de la aurícula derecha. Principalmente las que vamos a mencionar son las que pueden causarse como enfermedades del ventrículo derecho, pacientes que tengan infarto del VD o pacientes que tengan algún tipo de miocardiopatía, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes que tengan también antecedentes de estenosis pulmonar, pacientes con enfermedad valvular tricuspidea, algunos pacientes también con taponamiento cardíaco, pacientes con enfermedad pericárdica constrictiva, con cardiomiopatías restrictivas y también en estados de sobrecarga de volumen. Pueden ser algunas de las causas por las cuales se pueda modificar se puede incrementar la presión de la aurícula derecha, y obviamente nos puede modificar la curva hemodinámica. Otra de las formas de onda que es importante valorar es la forma de onda del ventrículo derecho, que como sabemos es una cámara de baja presión en individuos que se encuentran en condiciones normales, y a través de esta vamos a medir dos presiones principales, que va a ser la presión sistólica del ventrículo derecho máxima y la presión distólica final del ventrículo derecho. Y todos estos valores los vamos a medir durante la inserción de un catéter utilizando la punta distal del mismo. La presión sistólica normal del ventrículo derecho va a variar, es alrededor de 15 a 25 milímetros de mercurio, y la presión diastólica final normal del VD varía de 3 a 12 milímetros de mercurio, y las diferentes elevaciones de las presiones del ventrículo derecho van a estar asociadas con enfermedades que puedan elevar la presión de la arteria pulmonar, a trastornos de la válvula pulmonar como tal, o a enfermedades que puedan afectar lo que es el ventrículo derecho. Además, pueden existir diferentes causas de afección ventricular derecha, como pueden ser también presencia de trastornos a nivel de la válvula pulmonar o trastornos a nivel de la vasculatura pulmonar, que estos pueden estar asociados a que la presión sistólica del ventrículo derecho se va a encontrar elevada, principalmente en pacientes que cursan con hipertensión pulmonar, pacientes con estenosis pulmonar o que tengan algún tipo de embolismo pulmonar, y además de que las elevaciones de la presión mayor de 40 milímetros de mercurio pueden ser inusuales y se pueden deber a elevaciones crónicas de las presiones pulmonares. Además de que la estenosis pulmonar, esta se puede caracterizar por la presencia de un gradiente de presión sistólica entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Otros de los trastornos que se pueden asociar a alteraciones en la presión del ventrículo derecho, pues puede ser en pacientes que cursan con miocardiopatías, pacientes que tengan isquemia del ventrículo derecho, pacientes con infarto del VD,
pacientes con tamponamiento cardíaco o que tengan falla del ventrículo derecho secundaria a hipertensión pulmonar, y esto también pues nos va a causar elevación de las presiones sistólicas del ventrículo derecho que pueden generarnos algunas alteraciones en las curvas. Y en esta imagen pues vemos la característica, las ondas características de la presión del ventrículo derecho, que va a estar compuesta por la sístole ventricular, que esta se va a representar por una onda ascendente y descendente que va a ser muy prominente, y también va a estar compuesta por la diástole ventricular, que esta va a estar formada por tres fases: la fase de llenado rápido inicial, que va a corresponder a lo que es el 60% del llenado ventricular; la fase de llenado lento, que esta se va a asociar al 15% del llenado ventricular; y una fase sistólica auricular, que esta va a corresponder al 25% del llenado de la aurícula, y esta presión al final de la onda A se le va a denominar la presión diastólica final ventricular derecha. Y pues aquí vemos que la característica del trazado de la curva de la onda hemodinámica del ventrículo derecho. Esta es otra imagen que les pongo acerca de un trazado normal de la curva del ventrículo derecho, donde vemos que se registran de manera simultánea las ondas de presión de la aurícula y del ventrículo, perdón, derecho, donde vamos a encontrar que las ondas son normales, tanto a nivel auricular como a nivel ventricular, las ondas sistólicas, las ondas diastólicas, que nos hablan de una función adecuada de las cavidades derechas. Otra de las formas de onda que es importante evaluar son las formas de onda de la arteria pulmonar. Esta normalmente, la presión sistólica normal es de 15 a 25 milímetros de mercurio, la presión diastólica es alrededor de 8 a 15 milímetros de mercurio, y la presión media va a ser alrededor de 16 milímetros de mercurio. Estas presiones medias de la arteria pulmonar pueden elevarse por diferentes patologías, trastornos agudos, trastornos crónicos, como pueden ser tromboembolismos venosos, vasoconstricción pulmonar que pueda ser inducida por hipoxemia, pacientes con enfermedades cardiopulmonares crónicas subyacentes, o también se puede ver causada por afecciones crónicas como puede ser la hipertensión pulmonar. Es importante hacer siempre cateterismos en este tipo de pacientes, debido a que el diagnóstico de la hipertensión pulmonar pues va a ser por cateterismo cardíaco, y nos puede ayudar a dividir la hipertensión pulmonar en los tres tipos que puede haber, tanto hipertensión pulmonar de precapilar, poscapilar, o alguna combinación entre pre y poscapilar. Los valores normales, los valores que nos pueden definir una hipertensión pulmonar precapilar, principalmente va a ser la presión de la arteria pulmonar media mayor de 20 milímetros de mercurio, la presión de enclavamiento de la pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio, y las resistencias vasculares pulmonares mayores de 3 unidades Guts. Y esto es importante porque también nos va a ayudar a ver qué tipo de hipertensión pulmonar, si es precapilar, poscapilar, o existe alguna combinación de la misma, y además nos va a permitir una adecuada clasificación de la hipertensión pulmonar en los diferentes grupos que se pueden presentar, como en el grupo 1, que pueden ser por causas idiopáticas o hereditarias; los grupo 2, que pueden ser secundarias a cardiopatía izquierda; el grupo 3, que puede ser asociado a enfermedad pulmonar o hipoxia; los grupos 4, que pueden ser secundarios a algún proceso tromboembólico crónico u obstrucción de las arterias pulmonares; y el grupo 5, que puede ser de origen multifactorial. Y aquí vemos la característica de la curva de la onda de la arteria pulmonar, que esta principalmente lo que nos va a reflejar va a ser la presión sistólica resultante del flujo rápido de sangre hacia la arteria pulmonar desde el ventrículo derecho durante la sístole ventricular, y esta se va a caracterizar por la presencia de dos ondas una onda sistólica y una onda diastólica. Y algo característico que vamos a encontrar en la curva, en la onda hemodinámica de la arteria pulmonar, va a ser la presencia de la muesca de la onda dicrótica, que esta lo que nos va a traducir principalmente va a ser el cierre de la válvula pulmonar tras finalizar la eyección del ventrículo derecho. Esto es lo que vamos a encontrar en cuanto a las características normales. Otras de las ondas que es importante valorar es la presión de cuña capilar pulmonar, que esta principalmente nos va a ayudar a medir el
que es la aurícula izquierda, y esta se puede medir mejor cuando el paciente se encuentra en posición supina y se puede medir principalmente al final de la expiración. Esta presión de cuña normal va a ser alrededor de 6 a 15 milímetros de mercurio, con una presión media de alrededor de 9 milímetros de mercurio. Esta presión de cuña se va a estimar principalmente lo que es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, y esta presión la vamos a obtener siempre que nosotros hagamos, al insuflar el globo en la punta distal del catéter, va a obstruir este globo lo que es el flujo sanguíneo a través de lo que es una rama de la arteria pulmonar. Esto lo que va a hacer es que va a crear una columna de sangre estática entre la punta del catéter y la aurícula izquierda, y logrando que se equilibre la presión de ambos extremos, y nos va a dar esta equilibrio de presión nos va a dar lo que es la presión de la aurícula izquierda. Por eso es importante realizar esta medición de la presión de cuña de la arteria pulmonar. Existen diferentes causas que puedan originar la elevación de esta. Algunos de ellos es de las causas de la elevación es la presencia de insuficiencia cardíaca sistólica del ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca diastólica también del ventrículo izquierdo, algunas alteraciones como la valvulopatía mitral y aórtica, pacientes que cursen con cardiopatía hipertrófica, en cuadros de hipervolemia, pacientes con grandes derivaciones de derecha a izquierda, y pacientes con taponamiento cardíaco, cardiomiopatías constrictivas o restrictivas, y algunas de las causas que puedan disminuir los valores de la presión de enclavamiento pulmonar. Puede ser pacientes que cursen con datos de choque hipovolémico, secundaria hemorragia o disminución del volumen intravascular. También se puede presentar su descenso en pacientes que tengan enfermedad veno-oclusiva pulmonar, y también puede estar asociada a choque obstructivo secundario a embolia pulmonar. Y esta es la onda característica de la presión de cuña de la arteria pulmonar, donde vemos que la pérdida de la forma de onda de la arteria pulmonar y un cambio de la onda a características aplanadas, pues nos puede generalmente significar la presión de cuña capilar pulmonar. Estas se va a caracterizar también, va a ser muy similar a la curva de la aurícula izquierda, y se puede caracterizar en algunas ocasiones por la presencia de una V prominente, que esta va a ocurrir después de la onda T del electrocardiograma. Va a estar compuesta también por una onda A, que esta lo que nos va a reflejar va a ser la contracción de la sístole auricular izquierda. También va a estar compuesta por un descenso X, que nos va a hablar acerca nos va a referir acerca de la caída de la presión auricular izquierda. La onda B, que nos va a representar tanto la sístole ventricular como el llenado auricular pasivo en la diástole, y el descenso Y, que nos va a reflejar la caída de la presión auricular izquierda después de la apertura de la válvula mitral. Y estas son pues las características que vamos a encontrar en la medición de la presión de cuña de la arteria pulmonar. Una vez que nosotros también decidamos o que realicemos la medición de la presión de enclavamiento, es importante encontrar que puede haber algunos datos falsos que se pueden encontrar cuando se trata de determinar la presión de cuña, y esto puede predisponer a errores graves para la clasificación de la hipertensión pulmonar. Como lo vemos en esta imagen, vemos unas ondas respirofásicas con los medios digitalizados, y medimos la diferencia entre la presión de enclavamiento de la pulmonar, que es normal, que en este trazado es alrededor de 18 milímetros de mercurio, pero con medidores digitales muestra alrededor de 10 milímetros de mercurio. Es decir, nos muestra un sitio distinto al que normalmente debería de tomarse la medición de estas curvas, y que nos pueden dar cifras diferentes, que nos pueden descartar o nos pueden dar un diagnóstico erróneo de hipertensión pulmonar. Y otros de los ejemplos pueden ser también en la realización de los trazados híbridos entre las presiones de cuña capilar y la presión real de la arteria pulmonar. Puede haber una sobreestimación de la presión de cuña, y debe sospecharse cuando se excede la presión diastólica. Vemos aquí en esta imagen que hay un seguimiento
de la presión de la arteria pulmonar y que posteriormente hay una medición de la presión de cuña, pero que se encuentra sobreestimada y que esto obviamente nos puede aumentar los valores que podemos encontrar nosotros de manera normal y que pueden empañar el diagnóstico que nosotros logremos dar en los pacientes. Existen diferencias o dificultades para distinguir entre la presión de cuña pulmonar y la presión sistólica de la arteria pulmonar en pacientes que tengan ondas B prominentes, y esto se puede asociar principalmente a patologías como puede ser la insuficiencia mitral severa, pacientes que tengan defectos del tabique interventricular o pacientes que tengan disfunción diastólica severa, además de que la sobrecarga de presión ventricular derecha por hipertensión arterial pulmonar puede dar lugar a un aumento de lo que es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que puede haber también relajación alterada del ventrículo izquierdo, todo esto secundario a agrandamiento de cavidades derechas, que puede ser también asociada a restricción pericárdica, y en este contexto, pues la disfunción diastólica del VI puede ser consecuencia de una normalidad primaria, como puede ser antecedentes de hipertensión arterial pulmonar. De igual manera es importante saber en cuanto a la parte de evaluación hemodinámica lo que es la medición del gasto cardíaco, que como bien sabemos, pues va a ser la cantidad de sangre que expulsa el corazón, el corazón en un minuto, y se va a representar como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Los valores normales del gasto cardíaco son alrededor de 4 o 6.5 litros sobre minuto, y existen dos métodos que principalmente son los más utilizados para medir el gasto cardíaco, como es el método de termodilución o el método de Fick. Sabemos también que la expresión preferida del gasto cardíaco va a ser el índice cardíaco, que lo vamos a obtener dividiendo el gasto cardíaco sobre el área de superficie corporal, y los parámetros normales van a ser de 2.8 a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado. De igual manera, es importante saber que existen diferentes causas de medición de gasto cardíaco bajo, que pueden ser algunas de estas: la presencia de insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, la presencia de insuficiencia valvular mitral severa, cuadros asociados a hipovolemia, también la hipertensión pulmonar y asimismo la insuficiencia ventricular derecha. Y hay diferentes alteraciones, incluso fisiológicas, que nos pueden aumentar el gasto cardíaco, como puede ser la realización del ejercicio, pacientes que cursan con algún estado febril, pacientes con cuadros de ansiedad o pacientes en el embarazo, y también alteraciones patológicas, como puede ser la presencia de fístulas arteriovenosas sistémicas, pacientes con hipertiroidismo, pacientes que tienen la presencia también de anemia, incluida la asociada a la enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad de beriberi, pacientes con enfermedad renal hepática o que también cursen con septicemia, también son pacientes que nos pueden aumentar, que nos pueden mostrar gasto cardíaco elevado. Y estos son algunos de los métodos que nosotros utilizamos para la medición del gasto cardíaco. Como lo mencionábamos, algunos de los métodos es el método de termodilución, que lo que principalmente trata de hacer es predecir el daño, predecir que al añadir un indicador a la sangre circulante, la tasa de flujo sanguíneo será inversamente proporcional al cambio de concentración de ese indicador a lo largo del tiempo. El indicador normalmente va a ser la administración de 5 mililitros de solución dextrosa al 5% o solución salina fría. Esto se va a inyectar por un bolo a través del puerto proximal del catéter de la arteria pulmonar, y esta solución fría se va a mezclar con la sangre del ventrículo derecho. Esta mezcla lo que va a conducir es que va a haber una baja de la temperatura de la sangre interventricular, y a medida de que la sangre pasa por el puerto del termistor distal, esta nos puede dar curvas de temperatura a tiempo y que nos pueden ayudar a calcular el gasto cardíaco de una manera electrónica. El área que se encuentre bajo la curva va a ser inversamente proporcional a la velocidad del flujo en la arteria pulmonar, y esto nos va a ayudar a determinar el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Puede haber también causas de errores en la medición del gasto cardíaco por termodilución, que principalmente en los casos de regurgitación tricuspidia, que nos pueden conducir a una subestimación del gasto cardíaco, y en otro de los casos, la presencia de derivaciones intracardíacas derechas e izquierdas o izquierda-derechas nos pueden producir mediciones del gasto cardíaco que pueden estar falsamente elevadas mediante la técnica de termodilución.
Otros de los métodos que podemos utilizar para la medición del gasto cardíaco y que ampliamente hemos conocido es la medición del método a través del método de Fick, que principalmente pues, nos va a requerir de lo que es la medición de la saturación de oxígeno de la arteria pulmonar y el sistema arterial. Esta fórmula para el cálculo del gasto cardíaco por método de Fick pues, se va a basar en la estimación del consumo de oxígeno, que esto se va a medir mediante un análisis de respiración exhalada o a partir de un nomograma que se va a basar tanto en la edad, el sexo, la altura y el peso del paciente sobre la diferencia arteriovenosa por 10, y esto nos va a dar el gasto cardíaco normal. ¿Y qué hay en cuanto a la valoración hemodinámica de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con fracción de eyección reducida? Sabemos que la interacción hemodinámica entre el ventrículo izquierdo y el sistema vascular, para cualquier grado de contractibilidad miocárdica, se va a medir, se va a describir de manera mejor en las curvas de presión-volumen. Y aquí es importante en estas curvas de presión-volumen de saber la relación entre la estancia final sistólica del ventrículo izquierdo, que esta se va a demostrar como una pendiente de intercepción de la relación presión-volumen al final de la sístole, y la estancia arterial, que esta se va a definir por una pendiente negativa en el punto de presión-volumen sistólico final y el volumen diastólico final. Vemos que la relación en la estancia histórica, la estancia sistólica final del ventrículo izquierdo y la estancia arterial van a representar el acoplamiento ventricular arterial, y esta se va a describir principalmente como la correspondencia de la carga vascular con la función miocárdica. Esta relación normal sabemos que es alrededor de 0.6 a 1.2, que se encuentra en condiciones normales. Como lo podemos ver en esta imagen, en condiciones normales de funcionamiento de cavidades cardíacas, un adulto va a tener una elastancia final sistólica y una elastancia arterial relativamente bajas. Esto con una relación de acoplamiento alrededor de la unidad, mientras que en los pacientes que tienen hipertensión ya en edad avanzada, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, puede haber un aumento de lo que es la elastancia ventricular y la elastancia arterial en comparación de pacientes en condiciones normales. Y en el caso de los pacientes que presenten insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, esta proporción va a estar aumentada debido a que la elastancia ventricular va a estar deprimida por la miocardiopatía subyacente y la elasticidad arterial, esto principalmente por aumento de la activación neurohormonal y por la vasoconstricción. Y en esta otra gráfica podemos ver algunos de los efectos diferenciales que puede haber con la reducción, con el tratamiento vasodilatador para reducción de la poscarga en aquellos pacientes que se encuentran con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección reducida, donde vemos que del lado izquierdo, en los pacientes que se encuentran de azul, vemos que después de la administración de un vasodilatador, puede haber una reducción de la poscarga de hasta de menos de 0.6 milímetros de mercurio, con un aumento con una disminución también de la presión arterial menor de 47 milímetros de mercurio, y con un aumento del volumen sistólico mayor de 8 mililitros, en comparación con lo que pasa con los pacientes con fracción de eyección reducida, donde vemos que puede haber una disminución de la poscarga de 0.8 milímetros de mercurio, una disminución menor de lo que es la presión arterial, menor de 18 milímetros de mercurio, pero un mayor aumento de lo que es el volumen sistólico en aquellos pacientes que tienen afección ventricular izquierda. Otra de las situaciones importantes para valorar la evaluación y el tratamiento de los pacientes, pues es valorar aquellos pacientes que tienen datos de congestión pulmonar y datos de hipoperfusión. Esto a través de la medición del gasto cardíaco, donde podemos nosotros categorizar a los pacientes en aquellos que tienen congestión pulmonar o no la tienen, y aquellos que tienen una hipoperfusión. Los vamos a dividir en 4 grupos que ya hemos mencionado en algunas otras pláticas, principalmente los pacientes que tienen de características calientes y húmedos, que van a ser pacientes que se van a encontrar en la mayoría de los casos que son los más diagnosticados,
y otro de los casos específicos son los pacientes que se presentan con, como fríos y húmedos, que tienen datos de congestión y a su vez también tienen datos de hipoperfusión, que nos van a hablar de estados de choque asociados a esta disfunción, y que son las principales características que vamos a medir en los pacientes con de manera hemodinámica para la evaluación clínica de los pacientes. También es importante realizar este perfil hemodinámico debido a que esto nos puede guiar la terapia. En aquellos pacientes que tengan evidencia clínica de perfusión inadecuada, aquellos pacientes que estén hipotensos, que tengan disfunción orgánica terminal o que tengan falta de mejoría con tratamiento empírico, en ellos podemos utilizar el estudio hemodinámico para tratar de guiar tanto la terapéutica como para ver, como para valorar la eficacia del tratamiento que estamos empleando. Los objetivos que principalmente se plantean para la medición, los objetivos hemodinámicos es encontrar una aurícula derecha con menos de 10 milímetros de mercurio, la presión de enclavamiento menor de 15 milímetros de mercurio y unas resistencias vasculares sistémicas menores de 1200 dinas, y que se encuentre con una presión arterial media mayor a 65 o 70 milímetros de mercurio, o que al menos mantengan una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y como lo vamos a ver en la siguiente imagen, pues hay diferentes recomendaciones que se indican para la evaluación invasiva. Principalmente, algunas de estas, pues, con mayor clase de recomendación, para la monitorización de un catéter de la arteria pulmonar en pacientes que tengan dificultad respiratoria o hipoperfusión, o cuando la evolución clínica, a pesar del tratamiento, es inadecuado. También la podemos utilizar la monitorización hemodinámica en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda, que tengan síntomas persistentes o que la hemodinámica, la situación hemodinámica es incierta. También en aquellos pacientes que cursan con algún tipo de isquemia que puede estar condicionando la insuficiencia cardíaca, también es razonable hacer algún tipo de monitoreo hemodinámico. Y también en algunos casos la biopsia endomiocárdica puede usarse en pacientes con insuficiencia cardíaca cuando se sospecha de algún diagnóstico específico que no influya en cuanto a la terapia. Cuando nosotros tratamos de evaluar la evaluación hemodinámica en la insuficiencia cardíaca severa, es importante evaluar todo esto para descartar la presencia de hipertensión pulmonar, para valorar la función del ventrículo derecho y para ver qué pacientes pueden ser candidatos a requerir una terapia avanzada. Las principales consideraciones hemodinámicas, pues vamos a ver en dos escenarios diferentes. Aquellos pacientes que tengamos sospecha de hipertensión pulmonar por historia clínica o por exámenes generales, es importante realizar un ecocardiograma. Si nosotros encontramos que hay algún dato de hipertensión pulmonar por ecocardiograma y hay alguna de las comorbilidades como pacientes de edad avanzada que tengan hipertensión arterial, que sean pacientes diabéticos, pacientes obesos, que tengan alguna anomalía valvular o que tengan disfunción sistólica del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, es importante en ellos pues tratar de realizar en estos diferentes grupos un cateterismo para confirmar el diagnóstico y valorar la condición hemodinámica que tienen. En el caso también que se puede encontrar este tipo de alteraciones son en pacientes en los que sospechemos hipertensión pulmonar por un examen físico y que podamos llevarlos a una cateterización. Podemos valorar en este tipo de pacientes la presión ventricular izquierda al final de la diástole, la presión de enclavamiento, y ver si no hay alguna alteración en estos, podemos llevarlos a pruebas de ejercicio, estimulación con óxido nítrico o algún estudio de vasodilatación que nos puedan ayudar a obtener presiones adecuadas y obviamente llegar a un diagnóstico adecuado de hipertensión pulmonar en este tipo de pacientes. Otra de las entidades en las cuales se puede utilizar la hemodinámica en cuanto a la insuficiencia cardíaca es en los pacientes que son llevados a un trasplante cardíaco. Una resistencia vascular pulmonar elevada puede ser un factor de riesgo independiente para la falla del ventrículo derecho y la mortalidad después del trasplante del corazón, por lo cual las guías de trasplante cardíaco recomiendan siempre evaluar en todos los pacientes las presiones pulmonares y
las resistencias en todos los pacientes que vayan a ser candidatos a trasplante. La prueba de vasodilatador cuando está indicada cuando los pacientes tengan presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio, cuando tengan un gradiente transpulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio, o que tengan resistencias vasculares pulmonares mayor de 3 unidades Guts. Y otro de los empleos de la hemodinámica es en aquellos pacientes que tengan algún tipo de dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Todos estos pacientes idealmente deben de contar con un estudio hemodinámico previo. Esto para tratar de confirmar la gravedad de la insuficiencia cardíaca, para medir la presión de la arteria pulmonar, también para evaluar las resistencias vasculares y evaluar la función del ventrículo derecho. Si nosotros llegamos a encontrar que existe alguna falla irreversible del ventrículo derecho antes del implante, esta puede ser una contraindicación para la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. También, después de que se haya colocado algún dispositivo de asistencia ventricular, puede existir datos de falla de ventrículo derecho, las cuales se van a caracterizar porque el paciente requiera durante más de 14 días soporte inotrópico continuo, o que tenga la necesidad de la colocación de un dispositivo de asistencia ventricular derecho. También existen algunos índices hemodinámicos de la función ventricular derecha que pueden llegar a ser predictores de la falla del VD después de un infarto agudo del miocardio inferior, o tras la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Lo vamos a medir principalmente por el índice de pulsatilidad, que va a comprender la presión sistólica de la arteria pulmonar menos la presión sistólica de la arteria pulmonar sobre la presión venosa central, y un límite de 2 demostró que un área bajo la curva de 0.77 es efectivo para predecir la necesidad de un soporte de dispositivo de asistencia ventricular derecha, con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 67%. En cuanto a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, los estudios hemodinámicos se centran principalmente en valorar la función diastólica como principal determinante hemodinámico de los síntomas y de la fisiopatología, que puede estar asociada en cualquiera de las fases de la diástole. Otra de las situaciones es que la vasodilatación durante el ejercicio también se ve afectada en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y que esto puede contribuir a respuestas anormales del acoplamiento ventricular arterial. Por último, pues nada más mencionar acerca de los desafíos hemodinámicos, las diferentes pruebas que se han empleado, los ejercicios como la ergometría en bicicleta, que estos los podemos realizar o evaluar en aquellos pacientes que tengan disnea de esfuerzo, o aquellos pacientes que tengan intolerancia al esfuerzo, y hemodinámica normal en reposo. Esto puede ayudar, este tipo de métodos nos pueden ayudar a descubrir la presencia tanto de hipertensión pulmonar o algún tipo de insuficiencia cardíaca, en la mayoría de los casos que sea con fracción de eyección preservada. La mayoría de los ejercicios se van a obtener con los pacientes en posición supina, y algunas de las técnicas pueden ser la ergometría en bicicleta, que puede ser supina o vertical. Esta nos va a ayudar debido a que la capacidad de aumentar gradualmente la carga de trabajo que si lo hacemos con una actividad convencional. Lo que se sugiere es iniciar con un nivel bajo de ejercicio, incrementarlo de manera en intervalos hasta presentar los síntomas del paciente. Siempre es importante que en todos ellos midamos la hemodinámica de reposo y el ejercicio máximo, y después de cada etapa. También se debe de tener en cuenta que la incompetencia cronotrópica que podemos encontrar en los pacientes puede ser más relevante que la respuesta hemodinámica como explicación de intolerancia al ejercicio. Es decir, tenemos que descartar otras causas que puedan ocasionarnos este tipo de alteración. Y por último, pues se describe que la respuesta normal al ejercicio va a consistir principalmente en que haya un aumento de las presiones arteriales sistémicas y pulmonares medias, en que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad miocárdica, y también en que haya una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y de la resistencia vascular pulmonar, y un aumento de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar.
Y esto es lo que preparamos para el día de hoy en cuanto a la hemodinámica en insuficiencia cardíaca. Realmente es un tema muy amplio y que es importante valorarlo de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos, pero pues es importante quedarnos con este concepto de que el cateterismo sigue siendo el método gold estándar para la evaluación de las funciones de las cavidades cardíacas. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ok, Miguel. ¿Algún comentario? Residentes. Todo bien. Ok. Bueno, pues sí, como es muy importante que aunque no es algo que se hace frecuentemente y incluso en grandes centros, solo en centros muy especializados se hará de manera rutinaria, es importante que ustedes conozcan todos los patrones, ¿no? De las curvas, ¿sí? Las manifestaciones de insuficiencia cardíaca por cateterismo, sí, pues es algo importante que todos conozcan. Pareciera que cuando se empezaron a hacer los primeros cateterismos cardíacos, después se desarrolló el ecocardiograma y vinimos a quitarles buena parte del trabajo. Y luego los hemodinamistas se desquitaron, quitándoles buena parte del trabajo a los cirujanos, ¿no? Entonces, pues ahí la llevamos. Entonces, bueno, pues nada más. ¿Estabas poniendo un marcapaso, Ricardo? Salió, doctor. Estaba conmigo, fue a ver que abran la terapia. Ah, ok. Bueno, Pero sí, ahorita sí voy puso para un allá para que... marcapaso. Sale, ahorita voy para allá para que pasemos visita. Que a las 8:30, 8:40 tengo que estar en la facultad. Les voy encargando varias cosas. Primero, sus algoritmos de manejo de la cardiopatía isquémica para el manual de procedimientos. Ayer me encontré que Eric lo puso en un Dropbox y Miguel lo puso en otra cuenta de Dropbox. Ya lo bajé y todo, pero les encargo lo que ya habíamos revisado, ¿no? Para el manual de procedimientos. Es una cosa. Segundo, los que hayan podido darse de alta en el curso de insuficiencia cardíaca, les encargo que lo vayan terminando para que tengan su constancia. ¿Qué otra cosa? Tercero, hay que ir haciendo el manual de procedimientos como tema final del mes de insuficiencia cardíaca, del módulo, ¿sí? Entonces, para que vayan pensando en temas, y los vemos la próxima semana. Y bueno, pues no, nada más eso ahorita. Artículos, chavos. Escojanme artículos ya para martes y jueves. ¿Y quién los van a exponer? Ayer el doctor Gordillo me habló muy preocupado que lo disculpáramos, que no se había podido conectar, pero que va a hacer todo el esfuerzo. Entonces, les encargo los artículos. Lo de completar en el Dropbox los manuales de procedimientos. ¿Sí? Y que completen su curso de insuficiencia cardíaca. Ok. Oiga, doctor, y de los casos que mandamos al CADESI de este año, ¿esos no los podemos mandar también para la revista la que publicó la doctora, bueno, de ahí de la universidad, pues para el siguiente número? Yo creo que los podríamos mandar todos. Sí, les puse el link, ¿verdad?, de la revista. Ajá, porque igual Entonces, ahí para el viene. volumen 2, si ya los tenemos hechos, igual los podemos poner y como reportes de caso que aparezcan Okay. en la segunda edición. Sí, hay que mandarlos, por favor. Todos, así como están. Nada más hay que llenar los requisitos de envío de trabajo. Y para que los tengan ahí, ya después el comité editorial decidirá cuáles se publican. Ok. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno. Hola, chavos. Gracias. Gracias. Bye. Bye.